Bien, volví entonces al apunte cuando dejé toda la parte de ángulos de desprendimiento e inclinación, me fui a los anexos, analizamos todo lo que había que analizar y ahora nuevamente retomo en este apunte y seguimos viendo. Posterior a esto vienen todos estos análisis que lo leerán ustedes. Él hace una introducción a todas las formas de insertos que hay. Yo prefiero dejarlo para un poquito más adelante, cuando veamos los códigos. Fíjense que ya para las distintas formas de inserto les ha puesto un nombre. Ese código ya vamos a ver cómo se arma y el nombre depende de la forma del inserto. Bien, eso es lo que está mostrando acá el fabricante en el apunte. Ustedes lo siguen leyendo, empieza a familiarizar, se repite muchas veces todo esto para que uno vaya grabando lo que estoy diciendo. Acá está el fabricante mostrando la fórmula de la potencia, está diciendo acá qué es cada uno de los términos y en qué unidades están. Me olvidé yo de decir eso, por eso hay que respetar las unidades para que sean válidas estas constantes que están puestas en el denominador. Bien, eso es la potencia. Ahora uno sí, yo voy a ampliar acá un poquito, déjenme que lo amplíe. Fíjense, la potencia de corte, la potencia que debe desarrollar la máquina para que empuje esta herramienta, arranque la viruta a una determinada velocidad de avance y la pieza está girando con una determinada velocidad para que el inserto trabaje correctamente, la potencia que va a consumir la máquina se calcula con esta ecuación. Y lo que vimos que potencia era velocidad por fuerza. Todo quiere decir que todo esto que está acá es la fuerza de corte, porque acá está la velocidad de corte. Bien, y esto es lo que mostré, fíjense, la fuerza de corte es la sección de la viruta por este nuevo término que se llama fuerza específica de corte, que enseguida vamos a ver la definición. Profe. ¿Sí? Escucho. ¿Esta es la misma fórmula que vimos hace un ratito en el papel escrito que lo había escrito usted? Exacto, en ese anexo que yo le llamo. Ajá. Es la misma ecuación. Entonces va 10 a la 3, porque capaz que copié mal yo, pero puse 20 a la 3. No, es 10 al cubo. Es que los unos míos son medios como un 2. Sí, puede ser eso, que no se entienda bien. Está bien, no hay problema. Pero esto es válido. Acá, esto es lo que es válido. El apunte de teoría. A lo mejor me he equivocado yo, he puesto un 20, no me he dado cuenta, pero esto es una constante para que yo exprese el número de vueltas en RPM, la velocidad de corte en metros por minuto, el avance en milímetros por revolución, la profundidad de corte en milímetros, fíjese que va mezclando milímetros, metros, la fuerza específica de corte está dada en newton por milímetro. Fíjense, en esta ecuación de todo lo que hablamos, que aparecía el ángulo de posición del filo, el ángulo de desprendimiento, el ángulo de inclinación, están puestos. ¿Dónde están resumidos? Están resumidos adentro de este término que se llama fuerza específica de corte. ¿Ven? Que se mide en una unidad de fuerza por una unidad de superficie. Newton por milímetro cuadrado. Fuerza por milímetro cuadrado. Y ya uno empieza a oler qué significa el término este. Quiere decir que
una fuerza por milímetro cuadrado. Ya vamos a ver el concepto de eso un poquito más adelante. Que también vamos a ver el concepto físico, no es que uno va a determinar todas las ecuaciones para ver cómo apareció esto. Eso lo hacen bien los ingenieros mecánicos. Y después no tienen claro el concepto físico, porque yo lo veo que pasa muy a menudo, que veo a los ingenieros mecánicos que calculan muy bien toda la potencia y después uno le pregunta, ¿qué pasa si varió la profundidad de corte? ¿Va a cambiar la potencia? Y se quedan en bola. O sea, no saben ni siquiera analizar el término este que acá está en la potencia, la profundidad de corte. ¿Usted es ingeniero mecánico? Bien. ¿Quién? Digo Usted, que profe. los ingenieros mecánicos analizan al detalle cómo se obtiene esa ecuación. Y que en esta ecuación, esta es una ecuación simplificada, porque se ha simplificado, voy a volver a ampliar, para que no se pierda el concepto, se ha simplificado con este término que está acá, que es el de fuerza específica de corte, porque en esto está metido, dije, el ángulo de posición, el ángulo de desprendimiento, el ángulo de inclinación, el material de la pieza, todo está tenido en cuenta en ese término. Es decir, se pierden en cómo se obtiene esta ecuación y físicamente es difícil que la sepan interpretar. ¿Cuál era tu pregunta? Si usted era ingeniero mecánico. Ah, sí, yo soy ingeniero mecánico. Y digo esto porque también me ha pasado exactamente lo mismo. Esto se llaman teorías de corte para los ingenieros mecánicos. Hay un modelo matemático que se llama modelo matemático, que cuando fui a la universidad dije yo, ¿para qué mierda me estarán enseñando todo esto? Y el trabajo, cuando fui a trabajar a la industria privada, lo primero que me tocó fue ir a trabajar a una empresa que fabricaba herramientas para máquinas. Bien, entonces voy a volver a poner que se vea toda la página. Lo que acabamos de ver, los parámetros, todos estos términos que aparecen en el arranque de viruta, todo lo que hemos visto, desde que empezó el apunte hasta esta última página, es todos los ángulos que tiene la herramienta y cuáles son los parámetros tecnológicos. Velocidad de corte, número de vuelta, velocidad de avance y potencia que tiene que desarrollar la máquina para poder arrancar viruta. Ahora vamos a ver un procedimiento que es, ¿cuál es el procedimiento para la selección del inserto y del porte inserto? O sea que volviendo yo a la figura esta, que está en el apunte al principio nomás, voy a ampliar ahí la primera que no pierdan. Entonces, en este procedimiento de selección, que es para ver cómo hago esta pieza, supongamos que ya la está casi terminando, voy a ver este diagrama en bloques que está graficado acá para decir cómo se selecciona el inserto y el porte inserto que intervienen en el mecanizado. Entonces dice este diagrama en bloque que lo que hay que analizar primero que nada es la pieza. Lo primero que analizo, voy a ampliar el ancho para que se... Lo primero que voy a tener que analizar es el plano de la pieza que yo quiero mecanizar, el plano de la pieza en bruto, las dimensiones del material en bruto del cual va a salir esa pieza, de qué material va a estar hecha la pieza y el volumen de pieza que tengo que fabricar.
En este curso el volumen no lo cuenta, sino que vamos a ver, digo siempre, una simplificación de todo esto. ¿Cómo hago para elegir de un catálogo que es muy grande cuál es el inserto adecuado y cuál es el portainserto adecuado para hacer esta pieza, que tengo el plano, que sé, si tengo el plano, sé de qué material está hecha la pieza y por lo tanto también debo tener cuál es el material del cual voy a partir. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la máquina que uno va a utilizar, que en este curso de informática a la máquina en sí misma, vamos a dejarla de lado, pero sí les digo a los ingenieros industriales que yo veo que a la mayoría de los ingenieros industriales le toca después definir las características de la máquina que hay que comprar y si la van a amortizar o no, porque son los que saben manejar economía más o menos bien, más que los ingenieros mecánicos, para la fabricación de determinadas piezas. Bien, posteriormente, para la elección de la herramienta, voy a tener en cuenta si es torneado exterior o interior, si es un torneado longitudinal, si es un perfilado o si es un frenteado, que esos eran los tipos de mecanizados que habíamos visto. Y dije que eran torneado exterior e interior, las accidentales. Voy a tener herramientas para el exterior y herramientas para el interior. Bien, fíjense que las herramientas para torneado exterior, hasta ahora, todas las han visto dibujadas con un vástago cuadrado. Y las herramientas para torneado interior, que vieron el croquis que yo hice, utilizan vástagos con sección circular. Posteriormente, cuando han seleccionado el inserto y el portainserto, van a determinar la velocidad de corte, la profundidad de pasada, el número de vueltas al cual tiene que girar la máquina, el avance por vuelta y con eso van a calcular la velocidad de avance. Bien, y después, cuando uno hizo toda una primera selección, vuelvo a poner la página, uno hace toda una primera selección, si aparecen problemas, hay que de nuevo este proceso. Por eso es un proceso iterativo. Uno va proponiendo una solución, si no es óptima, tiene que ajustar los parámetros que no se han satisfecho. Bien. Vamos a ver ahora, fíjense, va a desarrollar este apunte, el punto 1, ¿no? Es lo que es el de piezas, el punto 2, el punto 3, todos de acuerdo a cómo estaban enunciados acá. Vamos a ver todo lo que aparece en piezas, todo lo que aparece en la máquina, lo que aparece en la herramienta, que dije que lo de la máquina no le vamos a prestar atención. Pieza, elección de herramienta y cómo se aplican todos estos conocimientos. Bien, entonces vamos al primer punto, que es el más importante. Dije que lo que uno tiene que tener fundamentalmente es el plano de la pieza terminada, para saber todas las dimensiones. El plano de la pieza en bruto. Si tengo el plano, por lo tanto sé de qué material también está hecho. El material, en la actualidad, para facilitar el análisis, se han agrupado en 6 grupos. Estos grupos se los presento ahora. Estos grupos hacen referencia al material de la pieza.
El primer grupo, indicado con una letra P a los aceros y tiene un color celeste. Esta codificación es internacional y se utiliza en las cajas de los insertos porque si este inserto sirve para aceros, seguro que va a tener que, en los materiales que mecaniza, el color celeste. Si sirve para el grupo que sigue, denominado con la letra M, y pintado en el grupo de los aceros inoxidables. Fíjense que en el grupo de los aceros se los ha sacado a los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque difiere mucho el comportamiento en el mecanizado de los inoxidables respecto de los aceros al carbono. Estos ya tienen mucho contenido de cromo, los aceros inoxidables. Otro grupo es el que está con el color rojo y está indicado por la letra K, es el grupo de las fundiciones. O sea, si el material de la pieza es un material fundido, un material de fundición es lo de un motor, el cuerpo, la carcasa de una bomba de agua, así sucesivamente tienen distintos tipos de fundiciones. Todas esas fundiciones están en el grupo K. Profe, Identificado. disculpe, ¿me puede repetir el M? ¿Cuál grupo? Perdón. El M, el amarillo. El grupo M, amarillo, son todos inoxidables. Grupo P, aceros. Grupo M, aceros inoxidables. Todas las variantes de aceros inoxidables. Y en el grupo K, todas las fundiciones. En el grupo N están todos los materiales no ferrosos. Es un color verde claro. No es muy feliz la representación que tiene acá el dibujo este. Pero el grupo N es un color verde clarito, son todos los materiales no ferrosos. Díganme un material no ferroso, el primero que se les venga a la cabeza. Madera. ¿Cuál? A ver, disculpen. PVC, profe. El oro. Plástico. Bien. Bien. ¿Qué más? Sigan diciendo. Cerámica. Más comunes todavía. Madera. Madera, bronce, latón, todo eso. El aluminio. Aluminio. Todos esos son materiales no ferrosos. Entonces están incluidos en el grupo N, color verde claro. No se ve bien, pero ese es, verde claro. En el grupo S están las superaleaciones y materiales termorresistentes. No es objeto de este curso, es como para que conozcan. Y en el grupo H, perdón, me olvidé decir el color, para el grupo S, marrón claro. Y el grupo H son los aceros templados que tienen algún tratamiento térmico. El tratamiento térmico, el temple en los aceros, incrementa la dureza. Por lo tanto, el mecanizado de los aceros ya no es lo mismo que el acero en estado natural, que es el grupo P. Este grupo H, el color es gris claro, que tampoco se identifica muy bien porque es muy parecido al color N. Ahí. Pero en realidad es un color gris claro. En este curso solamente vamos a ver estos 4 grupos, los más característicos. Estos materiales son muy específicos. Bien.
Eso es lo que voy a tener presente entonces al momento de seleccionar el inserto que va a ir colocado en un determinado portainserto. También van a aparecer todas las condiciones de la máquina, que esas las dejo para que ustedes las lean. Y después van a aparecer las consideraciones para la selección del portainserto y del inserto, que esto lo vamos a ver específicamente más adelante en el apunte. Dejo para que lean ustedes las características generales. Profe, Sí, ¿puede repetir la S? El tipo S. el grupo S, Sí. sí, se llaman materiales termorresistentes y superaleaciones. Titanio, todos esos materiales raros que se utilizan mucho en aeronáutica, turbinas, todas esas cosas están en estos materiales. Son bastante ¿Fibra de poco carbono sería comunes, por también, lo profe? tanto, un grupo que no le vamos a prestar atención. Lo mismo dije del grupo H, que eran todos los aceros templados. Bien. Gracias, profe. Bueno, entonces, habíamos dejado acá. Ahora vamos a cómo se aplica el inserto. Es si en ya hay que analizar cuál es el sentido de mecanizado. Voy a ampliar ahí para que se vea. Fíjense. En hay que tener en cuenta cómo es la forma del inserto para que puedan mecanizar una forma determinada de pieza. ¿Ven? Y no es lo mismo cuando está trabajando en un sentido que cuando está trabajando en otro sentido. Después vamos a ir analizando bien todos estos casos. Una vez que uno selecciona el inserto A, tiene que buscar qué portainserto es el que sirve para mecanizar la forma de la pieza. ¿Sí? Para poder decir, yo quiero este inserto, hay que aprender primero el nombre de todos los insertos. Y para aprender cómo designar el cuerpo, tengo que aprender cómo le pongo un nombre a este cuerpo. Bien. Eso es lo que vamos a ver ahora enseguida, inmediatamente de que veamos estos apuntes. En la resolución de problemas, acá está mostrando el apunte. Si ustedes utilizaron, quiere decir que si ustedes usaron un inserto negativo, debes cambiar por uno positivo, o si utilizaron un positivo, cambiar a un negativo. Bueno, esto es como cultura general, nada más. Vamos a lo importante. Vamos a empezar con el torneado exterior, insertos negativos. Está mostrando acá el apunte. Y está mostrando un tipo de herramienta aptas para hacer los mecanizados que ustedes están viendo. Voy a ampliar este pedacito de la figura. Fíjense, esta herramienta primero podría sacar todo el material que está por acá arriba rápidamente, por eso utiliza un tipo de herramienta. Fíjense que esta herramienta es un cuadrado, tiene 4 filos útiles. Para poder hacer esta forma, ya no lo puede hacer con el cuadrado, utiliza esta otra, por lo tanto aparece la segunda herramienta que necesito. Y para solamente frentear, utilizo una nueva herramienta que de esa forma he determinado 3 herramientas necesarias para hacer la geometría de esta pieza.
no basta con lo que acabo de decir. Lo que hay que hacer ahora es ponerle un nombre al inserto, ponerle un nombre al porte inserto. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Lo mismo, fíjense, está hecho acá para los insertos positivos en el torneado exterior. Y casi se podría decir que es exactamente lo mismo, está hecho en el torneado interior. Fíjense cómo va disminuyendo el diámetro de la herramienta a medida que se va achicando el agujero. Pero fíjense, ¿cuál es la herramienta más esbelta? ¿La 2 o la 3? La La 3. 3. La 3, porque la longitud de mecanizado comienza en esta cara y está en esta otra. Fíjense que la relación, este es el diámetro de la barra y esta es la longitud de la pieza. A simple vista se está viendo que es más de 4 veces el diámetro de la herramienta. O sea, este mecanizado sería bastante difícil de resolver. Y en el mecanizado que es la herramienta 1 que está haciendo acá esta parte, yo podría haber elegido una un poco más gruesa, porque fíjense que le está quedando espacio. Siempre hay que dejar un espacio para que la viruta salga por el camino que estoy marcando ahí con la lupa, ¿no es cierto? Es decir, cuando la viruta se desprenda por acá, tendrá que venir por acá, tendrá que salir por ahí. Es el único espacio que le queda para salir la viruta. Esto lo está tapando el vástago de la herramienta. Fíjense, en esta otra se comprende más fácil todavía. Está torneando una determinada, un perfilado, lo que le llama acá perfil, está torneando un determinado perfil. La viruta cuando salga saldrá por este lado de la herramienta. Si el diámetro de la herramienta ocupara todo el agujero, no quedaría espacio para la evacuación de la viruta, se atoraría y se rompe todo. ¿Ven? Eso, en el torneado, que es lo que estamos viendo, y esto es válido para todos los mecanizados por arranque de viruta, siempre hay que prestar fundamental importancia a la evacuación de la viruta. Siempre hay que preguntarse por dónde va a salir la viruta. ¿Qué hago con la viruta que va a salir? Porque si se traba, me rompe la herramienta, me rompe la pieza. Si no puede fluir libremente, empiezan a aparecer todas este tipo de complicaciones. Bien. Y después el fabricante muestra todo lo que es torneado de piezas pequeñas, que esto no le vamos a prestar importancia. Y acá en esta parte del apunte empieza a presentar el tema de los insertos, que vamos a ver a continuación. Este inserto, ¿a qué familia de insertos pertenece? Negativo. Perfecto, negativo. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo de incidencia es 0. Exactamente, ahí lo tienen acotado en la figura. Están leyendo la figura. Son insertos negativos porque el ángulo de incidencia es... Quiere decir que la característica fundamental es que tienen filos útiles en la cara superior y filos útiles en la cara inferior. Fíjense que acá tiene filos útiles en la cara superior, lo saco, lo doy vuelta y lo vuelvo a colocar y puede seguir trabajando. Y ya también, fíjense, el fabricante empieza a mostrar cómo sujeta el inserto al vástago de acero que se denomina
portainserto. Dice, es un sistema rígido y este es el sistema de palanca. Desde el punto de vista de la evacuación de la viruta, ¿en cuál va a fluir más fácil la viruta? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? El de palanca, profe. En el de palanca va a fluir la viruta porque la cara de desprendimiento no está ocupada por nada, fíjense, está totalmente libre. Mientras que en este otro sistema, a pesar de que es muy rígido, como dice el Fabio, la ventaja de que esto va a entorpecer la salida del flujo de viruta. Por lo tanto, quiere decir que esos sistemas lo utilizaré en las piezas que son muy rígidas, no en las que son esbeltas. Bien. Estos que son insertos positivos, voy a disminuir un poquito más. Fíjense los insertos positivos. ¿Cuál es la característica que tenían estos insertos positivos? A ver, digan una. Tenían menos filos útiles. Tienen menos filos útiles. Tienen filos útiles en una sola cara, en la cara de desprendimiento. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de desprendimiento. Porque en ángulo de incidencia. En este están viendo que el ángulo de incidencia es 7 grados, en este otro están viendo que el ángulo de incidencia es de 11 grados. Quiere decir que pueden tener la misma geometría de inserto y pueden tener ángulos de incidencia diferentes. Bien, estos insertos son muy utilizados en el torneado interior. Fíjense en este portainserto que están viendo acá, ¿cuál sería la característica fundamental? Cuando lo amplío se distorsiona bastante. Bueno, en este sistema de fijación que están viendo acá, ¿cuál sería la característica fundamental que ven para el torneado interior del sistema de fijación con un tornillo? Fíjense que el inserto lo está sujetando un tornillo. Es cilíndrico. Cilíndrico es la característica de la barra. Del sistema de fijación, estaba preguntando yo, ¿cuál es la característica fundamental? A ver, comparen el de tornillo y comparen, voy a ampliarlo acá, ¿no? El de tornillo, miren, y miren este que tiene brida. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que tiene que estar al ras para que la herramienta trabaje y no roce el material adentro. Para que la viruta la pueda evacuar. Evacuar. Eso. El tornillo, al quedar de la cara de desprendimiento del inserto, está de la cara de desprendimiento, ahí más o menos se ve, de la cara de desprendimiento para abajo. ¿Ven? Entonces, este sistema es bueno por eso, porque permite una muy fácil evacuación de viruta. Por eso se va a utilizar en todas las barras de interior y en todos los agujeros chiquitos este sistema de sujeción. Y acá ya el fabricante empieza a mostrarlo en detalle. Voy a ampliar acá el corte de los 3 sistemas fundamentales. Este rígido, que acá están viendo en la fotografía, este otro de palanca, los dos empleados en... ¿Cómo son esos dos insertos que están dibujados? ¿A qué familia de insertos pertenecen? Negativos. A los insertos negativos. Muy bien. Y el de fijación por tornillos, fíjense cuáles están representados. Los insertos, ¿cuáles? Positivo. Positivos. Bien.
Fíjense, acá está la fotografía, está torneando interior. Acá ven que el sistema de fijación no va a producir entorpecimiento en la evacuación de la viruta. Fíjense que este sistema por palanca también tiene esa ventaja en los insertos negativos. Por eso en el torneado interior se utiliza mucho el sistema por palanca para utilizar insertos negativos. Porque en el torneado interior, cuando la herramienta se mete dentro de lo que ustedes están mecanizando, estorbando eso para la salida de la viruta. Mientras que en el torneado exterior prácticamente no tienen ese problema. ¿Se dan cuenta? Bien. Y fíjense que inconscientemente, acá, la relación entre el diámetro y la longitud de mecanizado, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que 4? En esta figura que están viendo acá. ¿Cuánto vale aproximadamente? Si esto es el diámetro que están viendo por acá, con respecto a la longitud. Y más o menos la longitud es 2 veces 2 diámetros. Quiere decir que esta pieza es muy rígida. Por eso le está poniendo un sistema muy rígido para sujetar el inserto, porque no va a tener problema de evacuación de viruta, no va a tener problema de flexión, nada. Entonces lo que quiero hacer es fabricarla en el menor tiempo posible. Me voy al sistema más rígido, me voy al inserto que me minimiza el costo de mecanizado, porque tiene filos útiles en las dos caras, y es perfectamente apto para hacer ese tipo de mecanizados. Bien. ¿Alguna pregunta, gente, de lo que hemos venido hablando hasta acá y en estas consideraciones generales que hemos estado viendo para la selección de la herramienta? Para la próxima clase, que fíjense que lo que continúa ya es el método de selección, de cómo se seleccionan los insertos, yo voy a parar acá en esta hoja, voy a saltear a cómo se les pone el nombre primero a todos los insertos y después voy a volver a esta hoja primero. Según mi criterio es mejor verlo de esa forma. Bien, para la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Cómo se le pone el nombre a las distintas geometrías y tipos de insertos. Fíjense, acá va a hablar de geometrías de insertos y ustedes no saben, acá les pone un nombre a las geometrías de insertos y ustedes no saben cómo mierda es la regla para ponerle los nombres. Por lo tanto, antes de avanzar en todo eso, yo voy a saltear, voy a ir a mostrar cómo se denominan y después vamos a volver y seguimos leyendo. Bien, ahora, de esto al principio, ¿alguna pregunta? Porque ya la hacer lo que he hecho hoy, de hacer un repaso de lo que era antes. Sí consideraba que era importante hacer eso debido a que es un tema que creería que no mucha gente está acostumbrada a tratar, no mucha gente está acostumbrada a ver en procesos de mecanizado. Quizá muchos es un tema completamente nuevo esto de ponerle nombre a todos los ángulos de las herramientas. Pero lo que más veo que les cuesta posiblemente es interpretar todos los dibujos para poder entender los ángulos que aparecen en la herramienta. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo de
que he dicho ya en la clase anterior. Leerlo, traten de interpretar todo esto para poder afianzar los conocimientos básicos, estos que he dado, y poder entender lo que vamos a seguir viendo. Bien, estoy atento a si quieren realizar alguna pregunta. Si no, damos por terminada la clase hoy, que considero que se ha hecho bastante extensa. Y nos vemos la próxima clase. Trataría de que el ingeniero Cubiza les dé, para que no se ponga tan denso y me tenga que ver todos los jueves a mí, y que les da tiempo una semanita para poder avanzar en la lectura de estos apuntes. Bien, si no hay preguntas, entonces nos despedimos. Buenas noches, muchas gracias por participar. Gracias, profe. Gracias a usted. Profe, Chao, gracias. buenas noches, hasta Buenas luego. noches, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buenas noches, profe.